Muchas gracias al director José Luis Paredes Pacho y curadora Itzel Vargas Plata por la invitación a moderar estas charlas. A Abril Castro Pietro, quien acaban de conocer y quien detrás de bambalinas hace que estos programas sean posibles. También agradezco al Departamento de Comunicación, de Investigación del Museo, a ustedes, por supuesto, que nos acompañan, y de manera muy especial a Maxim Holland, director de Hawapi, y Andrés Garcés, socio y miembro de La Ciudad Abierta, quienes comparten conmigo hoy este escenario virtual de diálogo y de quienes escucharemos y aprenderemos hoy. Esta serie de diálogos tiene como objetivo examinar proyectos que desde la autoorganización, autogestión, crean proyectos artísticos e invitan a la participación ciudadana. El tema me parece que se inserta dentro de la coyuntura histórica en la que nos encontramos actualmente, que es la crisis pandémica, y desde la que nos preguntamos cómo se verá el futuro. En nuestro caso particular, es el futuro del arte y de nuestras organizaciones culturales. La semana pasada escuchamos acerca del trabajo de Galería Metropolitana y aquí veo que nos acompañan hoy otra vez. Muchas gracias por unirse a la conversación. También hablamos con la Verdi, que es de Argentina y México. Galería Metropolitana en Chile. Que si bien lo que aprendimos es que funcionan bajo perfiles diferentes, comparten la autonomía como un deseo de operar. Ambos resisten a la lógica del mercado del arte y crean alianzas y redes de amistad bajo su función institucional o de organización. No sé si institucional sea la palabra exacta. Esta charla del jueves pasado nos dejó con la pregunta ¿dónde está el futuro? Lo cual me parece una pregunta perfecta como preámbulo para escuchar acerca de los proyectos de hoy, Hawapi y la Ciudad Abierta, que en gran medida, ya lo aprenderemos más, experimentan con el desplazamiento, el viaje, la travesía, por lo que la pregunta por el espacio, el lugar, el territorio, dónde está el futuro, dónde está el presente, dónde está el pasado, es tema a explorar en esta charla. El formato de la conversación es el siguiente. Escucharemos una breve presentación por parte de Hawapi después de la Ciudad Abierta. Después de las presentaciones, yo haré unas preguntas y tendremos una breve conversación entre nosotros. Y concluiremos con sus preguntas y comentarios. Esta conversación durará alrededor de 50 minutos. También les recuerdo que tendremos una charla más el 17 de septiembre a la misma hora, dedicada a revisar los proyectos de espacio aglutinador de La Habana en Cuba y Capacete de Río de Janeiro en Brasil. Con esto los dejo con Maxim Holland, director de Hawapi. Muchas gracias, Leticia. Y bueno, gracias también al museo y a todos los que están presentes para escuchar la charla de hoy. A ver, voy a compartir mi pantalla para mostrarles la presentación. Un segundo. A ver, ahí estamos. A ver, entonces, Hawapi es una asociación cultural. Nosotros estamos basados aquí en Lima y la mayoría de las actividades que hacemos las hemos realizado aquí en Perú, aunque también hemos trabajado en la frontera Perú-Chile, que nos permitió hacer algunas actividades en Chile mismo, en Santiago, y bueno, también hemos hecho una edición del proyecto en Colombia. Entonces, Hawapi básicamente consiste de tres etapas, o tres pilares, digamos. El primero de ellos es el encuentro. Entonces, nosotros cada año lo que hacemos es llevamos un grupo de artistas multidisciplinarios a algún lugar alejado de los centros urbanos y de difícil acceso donde haya alguna problemática, ya sea social, ambiental o cultural, ¿no? Entonces, eso, digamos, es lo principal del proyecto. Después de hacer el encuentro, como lo llamamos nosotros,
Realizamos una exposición generalmente en la capital, cuando es en Perú en Lima, cuando ha sido en Bogotá, en Colombia fue en Bogotá y en Chile también en Santiago. Y esto se acompaña de una serie de actividades aledañas como charlas, conversatorios y otros eventos, ¿no? Y finalmente, cada año publicamos, bueno, en los últimos 5 años, los primeros 2 años no teníamos los recursos para hacerlo, pero los últimos 5 años, para cada edición hemos publicado una publicación que reúne un poco todas estas actividades, ¿no? Entonces, hasta la fecha, Hawapi ha tenido 7 ediciones en distintos lugares, ¿no? En distintos territorios. Y bueno, a diferencia de otras presentaciones que he hecho en el pasado, porque cada año se vuelve más difícil poder contarles un poco sobre todas las locaciones, lo que he decidido hacer hoy día es enfocarme en una sola obra, pero que yo creo que es muy representativo del proyecto en general, ¿no? Y eso también me permite hablar de una locación para que entiendan un poquito el tipo de locación al que vamos, ¿no? Aunque cada uno es muy distinto y siempre varía bastante, yo creo que es una manera de profundizar en el poco tiempo que tenemos. Entonces, hoy día les voy a comentar de la obra de Philipp Grunberg, que fue artista invitado cuando hicimos la edición en el 2015 en un pueblo que se llama Waipetuwe. Entonces, Waipetuwe es una pequeña ciudad, es más que un pueblo en realidad, en la Amazonía peruana. Y es una zona netamente de minería, y en este caso es de minería informal, ¿no? A pequeña escala, por individuos y familias, empresas familiares, pero que sin embargo tiene un impacto muy fuerte en medio ambiente, en el territorio, en diferentes aspectos sociales. Entonces, esto es, para que se hagan una idea del lugar, esto es una vista mirando desde Waipetuwe hacia el norte, y esto de aquí, desde el mismo lugar, desde el mismo sitio, mirando hacia el sur. Entonces, aquí uno puede ver el efecto un poco de estas actividades, ¿no? A pesar de que se les considera minería de pequeña escala, como digo. Entonces, Waipetuwe, como pueden ver aquí, o sea, el efecto que ha tenido se nota incluso en imágenes satelitales, que es donde estoy marcando, no sé si ven el cursor, pero bueno, voy señalando, y incluso pueden ver en los ríos que salen de este Waipetuwe que es tanta la contaminación que ha cambiado el color de los ríos, ¿no? Entonces, el impacto es realmente de una magnitud muy severa, ¿no? Y una cosa importante que saber es que Waipetuwe existe desde los años 80, y fue una comunidad muy chiquita, muy difícil de llegar. Pues era una comunidad que uno tenía que viajar más o menos 2 días en auto y después a mula o a pie otros 7 días más o menos. Todo esto cambia con la construcción de la carretera interoceánica que une Perú con Brasil, y que uno podía llegar un vuelo desde Lima o desde Cusco a la capital de la región, Puerto Maldonado, y de ahí 2 horas en auto. Un poquito más difícil que eso porque hay que cruzar un par de ríos, hay que subirse a una camioneta especializada para llegar al lugar, pero bueno, eso afectó bastante. Como ven, el pueblo está justo al lado de la zona minera. Y lo otro que también tuvo un impacto muy grande en la zona fue cuando hubo la crisis económica mundial, un alza significativo en el precio del oro. Entonces la actividad, después de eso, la actividad minera, porque son mineros de oro, incrementa un montón, ¿no? Hay como un pequeño boom minero a causa de eso. Entonces, Waipetuwe es un lugar bien complejo. Lo que ocurre también es que, como parte del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú, empieza a salir mucho el impacto de lugares como Waipetuwe en la selva peruana, y Estados Unidos empieza a poner mucha presión sobre el país para que se haga algo para mitigar estos impactos, ¿no? Y controlar un poco la situación. Entonces, una comunidad que antes, por lo que me han contado, que antes era mucho más abierto, que recibía periodistas, a gente de afuera, se volvió bastante cerrado, ¿no? Y desconfiado de la gente que venía de afuera. Entonces,
como Hawapi tuvimos que tomar varias medidas un poco para mitigar, ¿no?, cualquier confrontación que podría haber, ¿no? Y también por respeto a los mismos pobladores. Entonces, una de las cosas que nos dimos cuenta rápidamente es que no podíamos sacar fotografías. Esta es una de las pocas fotos que se sacó. Y para poder documentar el proyecto, lo que decidimos hacer es llevar a 2 artistas jóvenes que lo hagan todo en dibujo, ¿no? Llevamos a Andrés Reyes y Rodrigo Jarregui. Y entonces ellos registraron todas las actividades en dibujo, que son los dibujos que van a ver de aquí en adelante. Otra cosa que vimos es que sí, pues nosotros en un inicio, cuando empezamos nuestro acercamiento a Waipetué, pensábamos que podríamos pasar desapercibidos, pero no era el caso. O sea, todo el mundo se daba cuenta que no éramos del lugar. Y entonces lo que decidimos hacer es hacer un poco lo opuesto totalmente. En vez de tratar de pasar desapercibidos, decidimos que íbamos a tener un gran impacto, digamos, en el lugar, muy visual, ¿no? Entonces invitamos a 2 arquitectos limeños, a Augusto Román y José Bauer, a que construyan un centro cultural temporal en el medio del pueblo, en la plaza principal. Y ellos construyen lo que llamamos la Coricallanca, que era una estructura temporal, ¿no?, bastante grande y donde se realizaban una serie de actividades para la población, totalmente abierto, transparente, como una manera de que la población no sienta que estamos ocultando nada, ¿no? Entonces, a ver, paso a la siguiente. Entonces, les comento un poco sobre uno de los trabajos de uno de los artistas, que es Philip Grunberg. Philip Grunberg es fotógrafo. Entonces, como no podíamos sacar fotos, nos parecía interesante llevar a un fotógrafo y que tenga que trabajar con otros materiales, ¿no? Entonces, en uno de los viajes de investigación, Philip conoce a una mujer, Aide Vargas, y Aide, ella tiene un pequeño negocio, y ella lo que hace es tortas para matrimonios, para cumpleaños, para diferentes eventos sociales, ¿no? Y una cosa que uno viviendo en Lima o en otros lugares, si uno solo ve los medios, lo que uno lee de Waipetué jamás se imagina que podrían haber negocios como este, ¿no? Porque se les pinta a todos como criminales, como mineros, traficantes humanos, etcétera, ¿no? Pero hay mucha gente que vive del dinero que se genera a través de la minería, ¿no? Como idea. Entonces, Aide y Felipe empiezan a colaborar y deciden que el proyecto que van a hacer es la torta más grande que se ha visto en Waipeto. Entonces, juntos empiezan, durante toda la semana que nosotros pasamos en el lugar, ellos empiezan a armar esta torta. Y la torta era, si no me equivoco, medía 4 metros de largo y 1,5 metros de ancho. Entonces, estamos hablando de una torta bastante grande. Y pues ellos lo que decidieron hacer es un poco replicar el paisaje del lugar. Entonces comenzaron con la selva, con todos los árboles, los animalitos. Lamentablemente los dibujos aquí no muestran el nivel de detalle que había, pero sí, pues había todos los elementos, un río que atravesaba el lugar, y pues la naturaleza en su máxima expresión. Y después poco a poco hacia un lado de la torta empezaba a representar lo que era la zona minera, ¿no? Entonces este paisaje desértico, con camionetas, y bueno, bastante, desde un cierto punto de vista, bastante triste, ¿no? Entonces, la torta se terminó el último día, entonces nosotros para el último día que estuvimos ahí convocamos a toda la población a que vengan, a que prueben un pedazo de la torta más grande de Waipetué, ¿no? Y en realidad nosotros nos dimos cuenta temprano que iba a haber muchísima gente. Los arquitectos nos ayudaron a que construyamos una estructura para poder un poco controlar la masa de gente que llegó. Y lo que hicimos es que toda la gente haga una cola, que hagan una fila, y que cada uno se podía acercar a una plataforma elevada y elegir el pedazo de la torta que deseaban comer, ¿no? Entonces, iban viniendo la gente y cada uno pedía su pedazo de torta. Y lo que fue curioso es que nos fuimos dando cuenta que la gente, todo el mundo quería comer la parte de la selva primero. Y lo que quedó hacia el final fue todo este paisaje desértico afectado por la minería, ¿no? Y lo bonito de esto y por qué un poco he elegido este proyecto como representativo de lo que hacemos en Hawapi es que eso sin
que nosotros tengamos que generarlo, o sea, se generó por sí solo una conversación entre los artistas y la comunidad, pero también entre miembros de la comunidad sobre lo que significaba y lo que representaba este consumo y estas actitudes de consumo, ¿no? Entonces fue una manera muy natural de abarcar temas que no eran tan difíciles de abarcar si uno trata de tener una conversación más confrontacional o directo, digamos, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que nosotros buscamos en Hawapi, porque sí, vamos a estos lugares donde no hay mucho contacto con el arte contemporáneo, pero a través del arte contemporáneo logramos pues que se generen estas conversaciones que son mucho más horizontales, abiertas, fluidas, y donde realmente uno puede profundizar en los temas que afectan a estos lugares, pero bajo los términos de la misma población, ¿no? Entonces nada, aquí hay otra fotito de las pocas fotos que hay de lo que quedó de la torta. Pues nada, con eso concluyo mi presentación y si me dan un segundo salgo, dejo de compartir la pantalla para que siga Andrés. Muchas gracias. Muchas gracias, Máximo. Creo que todos queremos aplaudir. Entonces, ahí hay aplausos ya, tenemos aquí. Muchas gracias. Creo que ahorita podríamos platicar más sobre justo el diálogo y que el proyecto es la conversación. Ahorita profundizaremos más acerca de ello, pero ahora escucharemos a Andrés Garcés. Si quieres empezar a compartir tu pantalla. Ya. Te doy el micrófono. Y presentación. Bueno, no sé si... Ahí estoy, ya. No sé si me ven bien. ¿Todo bien? ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve todo? Se ve todo bien, sí, gracias. Bueno, primero que todo, agradecer a Maxim por tu presentación. Me sentí, bueno, hay muchas coincidencias, ¿no es cierto?, en tu trabajo y lo que nosotros hacemos, así que me imagino que vamos a tener una rica conversación después. Lo mismo te quiero agradecer a ti, Leticia, y a todos los que han hecho posible este encuentro. La verdad es que para mí tiene una especial, no sé, como intuición, ¿no es cierto?, el hecho de poder tener una conversación con personas de México, con personas de Perú, poder hacer estos lazos, ¿no es cierto?, continentales que siempre son necesarios, absolutamente. Bueno, yo quiero presentar, voy a decir, bueno, Leticia me invita un poco por el proyecto Ciudad Abierta, ¿ya? Sin embargo, yo para hablar de Ciudad Abierta tengo que, lamentablemente, como resulta difícil explicarla por lo que es, hay que realmente, claro, tengo que hablar un poco de todas las dimensiones que le hicieron posible que existiera como proyecto, como espacio físico, diríamos, que es lo que vemos hoy día, diríamos. Y yo diría que esto podría hablar al menos de 4 aspectos que me parecen, o 4 dimensiones que me parecen fundamentales para entender la presencia de Ciudad Abierta en la realidad, ¿no es cierto? Una de ellas creo que es la Escuela de Arquitectura de la Católica Valparaíso, que fue fundada en el año 52, 1952, por un grupo de arquitectos, artistas y poetas que se vinieron de Santiago de Chile, invitados por el rector de la universidad, a refundar una escuela de arquitectura que estaba, podríamos decir, en un proceso de crisis, diríamos. Y este grupo de viejos fundadores, que eran alrededor de 9, 10, más o menos, 7 me parece que al principio, pero se iban sumando algunos que entraban y salían, se vinieron a Valparaíso y vivieron en comunidad en un pequeño barrio de Viña del Mar. Y de algún modo la primera época de esta escuela, que gira entre el año 52 y los años 70, yo diría que funciona sobre podría ser un proceso de creación de carácter muy colectivo, de trabajo constante colectivo, en el contexto además un contexto académico, pero también con un pie relacionado con la generación de obras, o sea, como ellos crean un instituto de arquitectura y a través del instituto van recibiendo algunos encargos que son del país, de la región, etcétera, que se les van creando, diríamos. Y en ese contexto de creación y de obra van también retroalimentando la vida académica, ¿ya? Y por lo tanto los fundamentos de la escuela
están muy ligados, ¿no es cierto?, a una serie de proyectos que fueron creados en esa época, ¿ya? Así, en el año 65, este mismo grupo de personas, además asociados fundamentalmente a un poeta argentino, que se radica en Chile también en los años 40, que se llamaba Godofredo Yomi, van elaborando un pensamiento no solamente acerca de la arquitectura, en esta retroalimentación entre poesía y con respecto a la idea de América, ¿por qué estamos en América? Prácticamente podríamos decir, es una pregunta por el qué significa ser americano. Y podríamos decir, decía, una de las dimensiones frentes, por un lado es el instituto o la escuela de arquitectura, y después, ¿no es cierto?, viene a hacer esta pregunta sobre América que los lleva directamente a realizar un viaje por América en el año 1965. En ese viaje, que le llamamos la primera travesía, ellos se preguntan acerca del mar interior de América, de un continente que fue, podríamos decir, fundado por sus bordes, o a través de sus bordes, ¿no es cierto? Casi todas las capitales están en el borde, muy pocas están al interior. También constituido por una geografía muy particular, particularmente en Chile, estamos hablando de un país telúrico, ¿no es cierto?, lleno de, bueno, ustedes conocen, ¿no es cierto?, y Perú también, o sea, estamos hablando de un contexto, ¿no es cierto?, territorial bastante complejo, muy extenso además, y también preguntas acerca de la significación de comportamientos humanos, de las ciudades, etcétera, etcétera. Y esa travesía se quería llevar a cabo desde Cabo Froward, que está en el extremo sur de América, y querían llegar a Alaska directamente. O sea, era un viaje que suponía que tenía que llegar hasta Alaska. El fondo era atravesar América en todo su largo. En ese mismo viaje aparece una serie de ideas acerca, por ejemplo, de la idea de la destinación, que significa, así como en Europa hay una destinación relacionada con la Eneida, por ejemplo, con el poema fundacional, podríamos decir, de Europa, en un aspecto, también aparecen unas cosas poéticas relacionadas con el descubrimiento de América. Básicamente, el primer párrafo, el primer poema, Amarilla dice que América nunca fue descubierta, sino que fue encontrada, fue hallada, como una especie de obstáculo dentro del camino, y que ese obstáculo aparece como un regalo hacia el mundo. En el fondo, América le entrega o le regala al mundo la condición de ser mundo, de completar el mundo. Bueno, hay toda una visión poética que va arrojando esta relación con los poetas y que de algún modo se vierte en este primer viaje y que después va arrojando, ¿no es cierto?, una serie de experiencias que se introducen también en el ámbito académico. Ya en el año 84, esa primera travesía se introduce en el programa académico de la escuela y desde entonces hemos realizado alrededor de 9, 10 travesías por año. O sea, estamos hablando casi, no sé, 40 años atrás, de 10 viajes por América de todos los estudiantes de la escuela. Toda la escuela se cierra por completo y partimos en un periodo de tiempo, más o menos en septiembre, octubre, nos vamos a recorrer algún lugar de América, a construir una obra, a recorrerla, a reconocerla, a desvelarla, decimos, a desvelar su existencia, su relación con el territorio, un poco lo mismo que había pasado en ese primer viaje. Aquí vemos algunas imágenes de esa primera travesía. Ellos, cuando hacen la travesía, realizan actos poéticos, realizan obras, intervenciones en distintos lugares, en descampados, en pequeños asentamientos humanos, actos directamente en la extensión americana, etcétera, etcétera. Y después, como decía, en el año 84, esto se deviene en travesías, en viajes que se desarrollan dentro del continente, en distintos lugares del continente, en la cordillera de los Andes, en la pampa húmeda argentina, en distintos espacios del nordeste de Brasil, en Belén. Estamos hablando al día de hoy, más de 300 travesías llevadas adelante por grupos de 20, 30, hasta 100 personas que viajan por distintos lugares del continente. Y en ese lugar, generalmente, se trabaja, a veces las travesías al principio, diría, eran unos viajes muy vinculados a yo diría, al espacio y territorio, al espacio, el territorio, la geografía, los tamaños, etcétera, etcétera. Pero después con el tiempo fuimos como algunos de los profesores y algunos pensando más la relación con la dimensión que llamamos socioterritorial, la cultura y el territorio. Y hemos empezado a trabajar con pueblos originarios, con comunidades, por ejemplo, faveladas, con favelas en Brasil, nos hemos ido a trabajar a quilombos en Brasil también, con comunidades de pescadores, en el extremo sur con comunidades cahuéscas también, hubo otras, o mapuches también, que son las que hemos trabajado. Y así han sido las experiencias de obra. Esta, por ejemplo, una experiencia que en
el Salar de Atacama, en el desierto de Atacama, una travesía, podríamos decir, sin personas, una travesía como que reconociendo una dimensión del territorio, a otras travesías, por ejemplo, en este caso, me parece que está en Perú, que justamente trabaja en una escuelita y se desarrolla una obra relacionada con el espacio de recreación de los niños que viven en el lugar. Aquí hay otras travesías también en Brasil, con comunidades guaraníes. Esta aquí en el centro norte de Chile, en la costa. En el sur del país. Está en el sur, en el extremo sur de Chile, unos miradores también, hay unos espacios. Y todos estos viajes son en un contexto de estudiantes, profesores, artistas que participan. Generalmente además siempre llevamos una escultura que se construye en el lugar y se hace una interrelación bastante fuerte con la comunidad, bastante fuerte en el sentido que son viajes que duran alrededor de 15, 20 días más o menos. Aquí aparece una dimensión que es relevante en toda la existencia de Ciudad Abierta también, que es la dimensión de la observación. Nosotros tenemos un método, podríamos decir, podemos llamarlo así, que es del croquis, del dibujo. Y un dibujo que no solamente recoge, ¿no es cierto?, podríamos decir, una abstracción, lo esencial del lugar, sino que en el cual también se anotan aquellas dimensiones que aparecen como virtuosas de ese espacio. Y la observación y el croquis es un elemento que podríamos decir es como está en la dimensión como más del corazón de esta actividad que pueden ser las travesías, que pueden ser la elaboración de proyectos, etcétera, etcétera. Ahí, bueno, me aparecen un poco algunos actos dentro de la escuela, con los profesores, los estudiantes, actos que hacemos en la ciudad, a través del croquis, a través de la observación, que son a veces grupales, a veces son individuales, que son tareas. Básicamente, tenemos un principio que decimos que el aula está en las calles. Esa es una cosa que la aprendimos todos desde pequeños, que era como un principio de pensar la arquitectura y la disciplina o la formación de nuestros estudiantes. También el acto de observar, de dibujar está, pero inherente en todo momento. Nosotros tenemos tres cosas. Salimos a observar, a partir de la observación definimos cuál es el acto del lugar, el acto con el que se conforma esa relación entre lugar y acontecimiento, y por otro lado, a partir de eso, ¿no es cierto?, pensamos la forma de los proyectos y las cosas que se van elaborando. Ahí, bueno, aparecen algunas dimensiones de taller, y ahí, bueno, diríamos, podemos entender un poco la existencia de Ciudad Abierta. La Ciudad Abierta fue creada en el año 71, fue encontrada como lugar, se formó una comunidad formada por profesores de la escuela, por alumnos recién egresados de la escuela y por algunos amigos, ¿no es cierto?, que ni siquiera formaban parte de esta escuela de arquitectura. Por lo tanto, la entidad Ciudad Abierta siempre fue independiente de la escuela de arquitectura, pero en una relación estrecha que llamamos de trabajo, vida y estudio. Y tanto así que podría incluso decir que la Ciudad Abierta es creada en un contexto universitario, es creada a partir de un pensamiento universitario en un sentido bastante amplio de la palabra, porque fue generada después de una reforma universitaria que se creó, que sucedió, que aconteció en Chile, una revuelta universitaria que pasó en el año 67, por el cual motivó, ¿no es cierto?, a los profesores y estudiantes a buscar un lugar donde se pudiera como vivir, estudiar y trabajar en libertad. Eso era lo que se quería. Entonces era como una especie de proyecto utópico de buscar un lugar donde poder llevar adelante estos pensamientos relacionados con América, con el arte, desde una perspectiva mucho más abierta, más libre y sin, en el fondo, compromisos políticos, etcétera, que pudieran como condicionar políticos, económicos, que pudieran condicionar esa manera de pensar. Y bueno, y desde el origen varios se fueron a vivir. Aquí aparece una imagen de la primera travesía, y este lugar fue creado a partir de actos poéticos. El signo de fundación del lugar era que fuese creado a partir de actos poéticos. Y se desarrolla un ejercicio que fueron 4 actos poéticos que fueron elaborados para la configuración del espacio y de este territorio. Este es un lugar de 270 hectáreas que está en la costa de Chile, en el centro de Chile, y de algún modo lo llamamos como el jalón de América, como el ancla, como el lugar que nos permite pensar América, ¿ya? Pero hay una estrecha relación entre el mundo académico, los estudiantes que van a trabajar a la escuela, a la Ciudad Abierta, con los que viven en Ciudad Abierta, que son familias, en el fondo, que se adscriben al proyecto, pero que no necesariamente son parte de la escuela. En Ciudad Abierta viven músicos, bailarines, biólogos, naturalistas, arquitectos, diseñadores, escultores. Nuestra comunidad está compuesta por alrededor de 40 personas, socios, pero sumando a todas las familias llegamos a unas 100 personas en el fondo, padres, hijos, etc.
Y además la colaboración que tenemos con la escuela, que es una escuela de 650 estudiantes, que todas las semanas van a hacer sus actividades allá. Aquí aparecen algunos actos poéticos que fueron los que dieron origen al espacio de la ciudad abierta. Algunos juegos, ¿no es cierto?, que son parte de nuestro ejercicio permanente. Yo diría que esa es una tercera dimensión importante en la ciudad abierta o en la escuela de arquitectura. Yo lo llamo, a veces prefiero llamar en este grupo Amereida, el grupo Amereida, que es el nombre que tiene este primer poema, que se llama el poema Amereida. Entonces digo, el grupo Amereida tiene esta conjunción entre escuela y ciudad. Y elementos. Por ejemplo, una reflexión acerca del juego y el torneo, a través de proyectos que se hacen afuera también, que hacemos por encargo a otras dimensiones del país, que se hicieron mucho durante la época del instituto, o a proyectos que se construyen directamente en Ciudad Abierta, como este proyecto que se llama Las Torres de Agua, que ha sido un proyecto que ya se ha construido 3 veces, que se ha caído 3 veces por un terremoto y por elementos, ¿no es cierto?, de construcción, porque la Ciudad Abierta también es un espacio, diríamos, como abierto a la experimentación. Entonces a veces las dimensiones, no tenemos una convicción de que las cosas sean perennes o permanentes, sino que nos interesa más bien como experimentar sobre el espacio, la forma, los actos, la existencia, y a veces, bueno, los proyectos no duran lo que tienen que durar. Y además que es un proyecto, podríamos decir, Ciudad Abierta, un proyecto que se hace con pocos recursos, no tenemos una estructura política ¿cómo se llama?, de buscar recursos, de buscar financiamiento. En esa parte somos una corporación bastante económicamente, podríamos decir, de equilibrio, pero con poquitos recursos. Por lo tanto, todo se hace a través de donaciones y de los que somos, diríamos, en lo que estamos. Este proyecto, La Hospedería del Errante, es un proyecto que también se hizo con estudiantes, un proyecto que se demoró más de 10 años en construirse y todavía está en curso en construcción. Ahí vive una familia actualmente y además es un proyecto que elabora todo un pensamiento acerca de la arquitectura, de elementos aerodinámicos, de los campos de abstracción en términos de geometría compleja, etcétera, etcétera. Otro proyecto más de Ciudad Abierta, esta es la hospedería colgante, la hospedería colgante que se hace sobre las dunas. También hay experimentación sobre el medio ambiente, sobre los elementos climáticos, etcétera, etcétera. Aquí vemos los estudiantes construyendo un proyecto que está ahora en curso, que es sobre la idea de los moldajes flexibles, moldajes sobre tela, entonces la construcción de pilares y muros a través de moldajes sobre tela. Bueno, y un poco, otro aspecto fundamental es toda la configuración de actos que se hacen, en donde los estudiantes, los profesores, siempre estamos elaborando actos de toda naturaleza y de todo tipo, donde participamos, y las clases, muchas de las clases las hacemos en Ciudad Abierta al aire libre. Tenemos un taller que se llama el Taller de Amereida, y en ese taller los poetas que son parte de la escuela, que trabajan con nosotros, hacen un taller que compartimos con arquitectos o invitados que van una vez a la semana a hacer este taller a la Ciudad Abierta. Aquí tenemos un acto poético también en Ciudad Abierta. Este acto poético lo hicimos para una exposición que se hizo, la Documenta de Kassel, que fuimos invitados el año 2017 a esta exposición, y en esa exposición nosotros empezamos la exposición a principios de año con los estudiantes haciendo un acto poético que después fue llevado como parte del montaje de la exposición que hicimos tanto en Atenas, en Grecia, como en Kassel, en Alemania. ¿Sí? Y fuimos un grupo de 20 personas a montar esas exposiciones en esos 2 lugares. Ahí, bueno, un taller de América, que me tocó justo ser parte del taller de América. Yo hablo generalmente de temas mis temas doctorales están relacionados con el teatro y la ciudad, y por lo tanto elaboré un escenario, diríamos, en las dunas, diríamos, frente a un público de 300 estudiantes y dibujado, con un pizarrón dibujado que estaba en el fondo. Bueno, ahí tenemos distintos actos, y los actos que hacemos en la ciudad de Valparaíso, que es nuestra fuente de inspiración permanentemente, donde trabajamos con estudiantes, hacemos todo tipo de intervenciones, eventos, procesiones, falén, juegos, etc. Hay algunos actos en Ciudad Abierta con uno de los poetas, este también en Ciudad Abierta, en la ciudad de Valparaíso, haciendo intervenciones urbanas, también juegos y actos. Y los torneos es uno de los aspectos también más relevantes que ya los hemos dejado de hacer, que los hacemos cada cierto tiempo, que también son juegos, pero llevados a una cierta precisión pues, deportiva, agónica diríamos incluso, y que hacemos también, o hacíamos cada cierto tiempo. Ahora hemos perdido un poquito más la energía de hacerlos, pero siempre están presentes en nuestras actividades. Son juegos inventados, que elaboramos con los talleres, con los estudiantes, que se desarrollan también en Ciudad Abierta o en distintos lugares. Distintos tipos de juegos, torneos, actos también, celebraciones, exposiciones. Ahí tenemos un juego que se llama el Torneo Símbolo, que es una pelota gigante que todos jugaban. Este es un torneo que hicimos justamente en Alemania, en Kassel, con una bola que se dividía en 3 partes. Ahí aparece uno de los poetas que aparece saltando en la escena, diríamos.
con la gente en la ciudad, en una ciudad barroca, diríamos, donde hicimos este torneo. Un torneo en ciudad abierta, un acto, y después exposiciones y montajes que hacemos para distintas bienales. Por ejemplo, esta es la bienal de diseño, y uno de los profesores que es experto en el catering, en el diseño de la comida, diríamos, de la restauración, elaboró una cena, un evento, una inauguración para 2.000 personas en este espacio, con unos vinos que repartían el vino para, no sé, 40 copas al mismo tiempo, diríamos. Y con eso podíamos tener un acto de brindis simultáneo. ¿Hay alguna celebración? Me parece un talleres que se hacen todas las semanas, los días miércoles principalmente, y donde además nosotros nos reunimos los profesores, salimos de Valparaíso, nos vamos todo el día a Ciudad Abierta, y ahí hacemos nuestras reuniones de profesores, después hacemos el taller de América, y después invitamos gente, a todos los invitados que quieran ir, siempre les decimos que vayan un día miércoles, porque ahí tenemos un cóctel, después almorzamos juntos, y después nos paseamos por Ciudad Abierta. Y aquí aparece la sala de música, que es el lugar de encuentro, donde hacemos nuestros conciertos, donde hacemos nuestros eventos, tenemos nuestras reuniones, y donde también, bueno, nuestras conversaciones de corporación y de ciudad abierta y de escuela. Aquí una exposición en la escuela de dimensiones, con los más viejos. Ahí Miguel Equem, que es nuestro último fundador, que tiene 98 años y todavía sigue haciendo clases, y toda la generación de jóvenes con las que hoy día trabajamos. Los talleres, almuerzos en ciudad abierta y almuerzos en ciudad abierta. Todos los miércoles, sagradamente, desde los años 80, uno de los miembros de Ciudad Abierta hace un almuerzo para todos los socios y los invitados en la sala de música. Es un rito que tenemos, que siempre lo mantenemos y lo hemos cuidado sagradamente. Y es el día en donde nos reunimos con toda la comunidad, los hijos, las familias, etcétera, a almorzar. Bueno, y eso me parece que es mi presentación así rápidamente. No sé si me demoré un poco más de lo que tenía, pero un poco quería así rápidamente contarles un poco las aristas con las que nos movemos y funcionamos. Muchas gracias. Maravilloso. Muchísimas gracias, Andrés. Yo llegué mucho a la Ciudad Abierta por un interés en su pedagogía experimental, y siempre es un placer escuchar más sobre, pues ya, por ejemplo, los miércoles, ¿no? Que parece ya un ritual desde hace décadas. Es una maravilla que logren tener proyectos así de sustentables. Yo quisiera invitar a todos a escribir sus preguntas en el chat. Haré yo unas preguntas primero, pero por favor, si cualquier persona que tenga una pregunta, por favor, lo que queremos es entrar en diálogo con ustedes. Tengo muchas preguntas para ambos, sobre sus procesos, y quiero empezar con algo muy básico que también puede ser muy complejo. En el caso de Travesías o de Amereida y en el caso de Hawapi, ¿cómo eligen a dónde ir? Y una vez que están en el territorio, ¿qué retos y oportunidades se encuentran? Bueno, no sé. En nuestro caso, me imagino que es mucho más simple que en el caso de Ciudad Abierta, ¿no? O sea, yo de hecho tengo muchas preguntas para ti, Andrés, sobre la organización y cómo llegan a consensos con grupos tan grandes y tal, ¿no? Porque es una magnitud mucho mayor a lo que nosotros hacemos, ¿no? Pero sí, nada, en nuestro caso, en realidad nosotros siempre vamos llevando una lista de potenciales lugares. Siempre tratamos de elegir lugares que tengan una relevancia con la coyuntura actual del momento en la que la estamos produciendo, ¿no? O sea, por ejemplo, 2014, que fue el año en el que se tuvo la reunión de la ONU sobre cambio climático en Lima, decidimos ir a un glaciar, que los glaciares están amenazados por el cambio climático. Entonces, sí, tenemos esta lista constante de potenciales locaciones para Hawapi, pero sí, siempre tratamos de ver que hay una variedad y que sí, pues tengan una relevancia con la situación actual, digamos, ¿no? Ya sea en el mundo o en el país. Bien. ¿Y continúo yo? ¿Sí? Sí. Sí, sí se puede. Sí, bueno, nosotros hemos pasado por muchos procesos distintos. Hay una cuestión, tenemos en el fondo, a esta altura ya es como una empresa que tiene 6 tópicos que son los que se elaboran. Hay una dimensión y que cada uno de los, o sea,
las travesías hoy día están alojadas en el contexto de los talleres de la escuela, ¿ya? Entonces, es una organización de taller, ¿ya? Y en esa organización, por ejemplo, al menos yo, lo que hago es elaborar 6 aspectos que son abordados por todos con la misma responsabilidad. O sea, están los encargados de las finanzas, están los encargados de la ruta, del viaje, están los encargados de la alimentación, los encargados de la salud y el bienestar, porque no solamente. Imagínate una travesía yo me hice una travesía de 11.000 kilómetros en bus, por ejemplo, justamente por Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, Oro Preto, Paraty, y después volver a Uruguay, volver a Chile, y además hacer una obra en 3, 4 días, diría una cosa así. Esa como mucha dedicación de parte de los estudiantes para hacerse cargo de cada una de esas dimensiones. Y después también hay una dimensión que nosotros la consideramos muy relevante, que es la dimensión del ámbito, el ámbito poético, ¿ah? Y creo que, yendo un poco al sentido de la pregunta también, las travesías nacen por una pregunta poética, ¿ah? O sea, yo creo que nosotros siempre te ponemos las cosas en ese aspecto, no es que lo otro, no es que la dimensión, por ejemplo, social, cultural, o de dar, ¿cómo se llama?, de entregar un regalo o aportar a una comunidad no sea importante. Es muy importante, y yo cuando realizo mis travesías es una de las dimensiones que incorporo, de participación con las comunidades, de ver qué es lo que ellos quieren. De hecho, yo generalmente no llevo nada, no llevo ni materiales a veces. De tal manera de poder establecer conexiones con la comunidad, ver qué es lo que quieren. Sí, a veces trato de tener contactos antes con las comunidades. En algunos casos se da, en otros casos no se da tanto. Pero llegamos al lugar y ahí preguntamos. O sea, preguntamos, oye, mira, de hecho una vez nos pasó en un quilombo al sur de Paraty, que llegamos con una escultura hecha por un escultor pequeñita de este porte, que la íbamos rediseñando, que el escultor me pasa una escultura de este porte así en madera, y me dice, háganla. Y lo importante es que sea ojalá de unos 4 metros. Chuta, entonces, y nosotros en estos 5.000 kilómetros de ruta, haciendo los planos arriba del bus, manejando, llamando a un amigo que vive en Brasil, oye, consígueme las maderas, ¿qué maderas son las que podemos usar? Y él en Brasil me dice, oye, mira, pueden, parando en la ruta para llamar por teléfono, o sea, era una cosa así. Y llegamos al lugar con esta cultura, con esta comunidad que era liderada por 3 mujeres, y nos dicen, bueno, ¿y por qué son 4 tótem y no 3? ¿Ah? ¿Por qué quieren hacer una escultura si nosotros, además no tiene nada que ver con nosotros esto, porque es tan abstracta, nosotros tenemos una raíz africana, además? Entonces, claro, uno queda como en una situación perpleja, ¿sí? Y sin embargo, nos quedamos, conversamos, salimos a caminar con ellos, seguimos caminando, y nos dijeron, bueno, pueden dormir por acá, tenían un camping, alojamos ahí, y después, bueno, pueden quizás hacer su obra aquí, y de repente al final terminamos haciendo la escultura, conversando con ellos, haciendo las modificaciones, y estuvimos, no sé, 10 días trabajando con el lugar. Entonces, pero para nosotros el propósito principal es como reconocer esa condición, decimos, de qué significa ser americano. Esa es la pregunta, y al final lo que pasa en el proceso es lo importante, el proceso como de encuentro. Eso, no sé. Oye, ahí, no, son preguntas difíciles. Sí, Andrés, eso me hace, perdón Leticia, pero me hace una cosa que creo que es importante para Hawapi, no sé si lo es también para ustedes en Ciudad Abierta, pero es esta cosa del acceso, ¿no? Entonces nosotros siempre hablamos de que vamos a lugares que son de difícil acceso, que, bueno, es importante señalar que es difícil acceso desde nuestro punto de vista, no de las personas que viven en estos lugares, porque obviamente no es ningún acceso difícil para ellos, pero es de alguna manera poder dar la oportunidad a estas personas que tienen una inquietud por la realidad del mundo hoy en día, de lo que está ocurriendo, de darles la posibilidad de ir y ejercer su trabajo en estos lugares. Entonces, quería preguntarte, Andrés, si eso es como un factor también importante para ustedes. De que la comunidad nos dé la oportunidad de hacer algo en el lugar. O sea, que ustedes a través de estas travesías están dando la oportunidad a los estudiantes de que entren en contacto con lugares que fácil no serían tan accesibles para ellos como individuos, ¿no? Sí. No, eso es... o sea, claro, la experiencia es compleja porque por un lado es académica, entonces hay un factor de formación también de los estudiantes, que nosotros... Pero ¿sabes qué? Aún así, aun cuando es académica, no está metida en el currículum de la escuela.
no es una actividad curricular, no es que el estudiante, por hacer esta travesía, como dice, tiene podemos decir, una nota, diríamos, sino que ellos, y de hecho, si hay algún estudiante que no puede hacer la travesía, nosotros todo el taller tiene que velar que pueda hacerla, a menos que decida no hacerla. ¿Ah? Pero si no, el tema porque es cofinanciada, todas las financiamos de la misma manera. También eso es importante, o sea, todos tienen que aportar una cantidad de dinero para hacer la travesía del mismo monto. Y con ese dinero nos movemos, que son alrededor de $500, un poquito menos. Con $500 tenemos que hacer el viaje. Wow. Entonces, claro, tiene un factor de organización muy fuerte porque los chicos tienen que, estando en Chile, hacer todo tipo de eventos y dimensiones. Y lo hacemos, digamos. No somos tales. La travesía, como son 10 por año, cada grupo decide la manera también a dónde va. Cuando tú preguntabas por qué elegíamos lugares, a veces son cuestiones poéticas muy fuertes, a veces están relacionados con las materias de estudio, a veces son los poetas también los que nos dicen, nos han dicho, ¿y por qué no que las travesías sean, no sé, pues a todos los accidentes? Y la palabra accidente se transforma en un motivo de la travesía. Entonces algunos van a los accidentes de los ríos, otros van al borde del tanto, etc. A veces hay dimensiones muy poéticas dichas al principio, y a veces hay dimensiones que son como bien concretas, así de estudio, de investigación. Quiero ser como muy consciente del tiempo y dar espacio a las preguntas que estoy recibiendo también en privado. Hay una pregunta sobre, específicamente para Hawapi, que qué harán, si será algo de forma virtual o esperarán el 2021. Y quisiera un poco como añadir a esa pregunta sobre el 2021, lo que están pasando ahorita. Quiero preguntarles a ambos qué modelos para actuar imaginan en el futuro. Claro, a ver, es algo que nos estamos preguntando nosotros. Y, o sea, yo creo que sí, o sea, nosotros teníamos una locación pensada para este año, ya habíamos hecho los primeros viajes de investigación y tal, y pues tuvimos que cancelar todo, ¿no? Y este ha sido un tiempo más bien un poco de reflexión, o sea, una cosa que ya veníamos pensando, ¿no? Que siempre nos cuestionamos es esta necesidad que es, o sea, que se ve mucho en el mundo del arte contemporáneo, de estar desplazando a gente, ¿no? ¿Y por qué lo hacemos, no? Si bien nosotros el desplazamiento que hacemos es a lugares que no son lugares a los que suelen ir grupos de artistas, igual hay siempre esta pregunta de, o sea, de que tenga un valor ese desplazamiento, porque reconocemos también el impacto que mover gente de un lado del mundo al otro tiene sobre la Tierra, sobre un montón de diferentes elementos, ¿no? Entonces, yo creo que la pandemia nos ha obligado a todos a parar y realmente profundizar un poco más en eso, ¿no? No hemos llegado a ninguna conclusiones, pero sí yo creo que esto va a afectar cómo operamos a futuro, ¿no? Y cómo podemos reducir ese impacto. O sea, sí creemos que todavía es válido este traslado de gente para trabajar en otros lugares, pero yo creo que cada vez más tenemos que ser más conscientes de que si vamos a trasladar gente que realmente tenga un valor, que aporte algo, ¿no? Que aporte algo a las conversaciones que están teniendo las comunidades de artistas, que aporte algo a las comunidades a las que vamos, ¿no? Y ser mucho más conscientes de eso, que no sea tan facilista viajar, ¿no? Ahora, en cuanto sí, un poco al inicio de la pandemia, un poco, ¿no? Enfrentándonos con esta realidad, empezamos a pensar en posibilidades de hacer algo virtual. Investigamos algunas plataformas virtuales que tienen, o sea, condiciones más o menos paralelos a las locaciones a las que vamos, ¿no? Pero finalmente nos parecía que era una decisión demasiado apresurada y que esto es algo que se podría tocar en cualquier momento, ¿no? También estamos viendo la posibilidad de hacer algunas actividades simplemente generando vínculos entre artistas y personas que no se autodefinen como artistas para que generen proyectos a distancia. O sea, sí, jugando un poco con diferentes modelos, ¿no? Pero no hemos llegado a algo concreto, algo definido.
Sí, nosotros estamos, bueno, un poco igual que Maxime, estamos haciendo una reflexión acerca de todo el proceso que estamos viendo. Además que ya con el estallido social en Chile en octubre del año pasado, ya tuvimos que justamente suspender las travesías. Ah, Y sin embargo, aparecieron algunas también experiencias impulsadas por los mismos estudiantes. En el caso mío, con el taller que dirijo, los mismos estudiantes me propusieron ir a trabajar a una escuela que queda al interior de Valparaíso, en una localidad que está al interior, y una escuelita informal, y se fueron a trabajar ahí, y en el contexto del estallido, ellos supieron arreglárselas, inventar algo, y yo era uno más de ellos ahí colaborando con lo que estaban haciendo en la medida de lo posible, diría. Pero claro, es una situación compleja ahora, yo creo que la posibilidad de hacer una teoría este año no se ve posible. Y el próximo año yo creo, no sé si podemos pensarlo mucho todavía. Estamos en este momento viendo cómo avanzan las dimensiones que hoy día como están aconteciendo, digamos. La travesía está en el corazón de nuestra existencia, de tanto, o sea, los estudiantes, todos queremos siempre ir, estamos todo el año aquí y de repente la travesía, todo el mundo es como la primavera, diríamos, ¿eh? Es como que nos vamos de travesía todos felices, todos contentos. Entonces, algo complejo de pensar, de estudiar. Yo no tengo una respuesta personalmente a cómo podría acontecer una travesía en este contexto, en esta realidad, diríamos. Bueno, no la veo posible, pero un poco lo que dice Maxime de inventar otros formatos de experiencias, quizás no travesía, pero puede ser interesante, puede ser. De hecho, lo estoy haciendo ahora en el taller, estoy trabajando en unos proyectos de investigación en torno a una colaboración entre artistas y está funcionando bellísimo, como que aparece, ¿no es cierto? Aparece la luz dentro de este momento tan difícil y tan difícil de manejar, diríamos. Así que, pero no lo sé qué va a pasar el año 2021, yo no lo sabemos muy bien. Yo también lo veo como un momento de iluminación. Ahorita estaba leyendo al artista de performance Ralph Lemon y decía, no estamos en un momento de inicio o revolución. No es ninguna de las dos. Es simplemente un momento de iluminación y tenemos que pensar qué hacer con ello. Tal vez una manera también de poder imaginar el futuro es irnos un poco, volver a revisar los proyectos que nos compartieron y preguntarles dónde han encontrado la independencia, habilidad y capacidad de actuar. Bueno, a ver, para seguir el orden un poco, ¿no? Es una pregunta difícil, ¿no? O sea, yo creo que varía mucho de lugar en lugar, de proyecto en proyecto, ¿no? O sea, una de las cosas que yo personalmente disfruto muchísimo del proceso que llevamos en Hawapi es que, y lo comentaba un poco Andrés, ¿no? Es esto, uno no llega con una idea predefinida, predeterminada. O sea, uno sí tiene prejuicios por lo que uno conoce de un lugar complejo como Waipeto, por ejemplo, pero uno no llega con una idea de esto es lo que vamos a hacer, sino uno llega con muchas preguntas, ¿no? Y yo creo que cuando uno llega con esa actitud, pues van surgiendo cosas en diálogo con los actores que uno encuentra en el lugar, ¿no? Y eso para nosotros es muy importante. Y yo creo que sí, pues esas cosas se generan de justamente de llegar a un lugar con esas actitudes, ¿no? De que estamos aquí para aprender, de recibir, de intercambiar. Sí, yo diría que eso, ¿no? Sí, sí, yo pienso lo mismo. Creo que lo importante es como llegar con preguntas más que con aciertos y en ese sentido también, yo por lo menos en el último tiempo, eh, claro, para mí es muy importante también el proceso, más que el resultado de lo que acontece. Pero en el último tiempo he estado trabajando he hecho un enlace entre una travesía con un proyecto de investigación, con un trabajo, y he podido como de la travesía continuar un proceso de colaboración con una comunidad. Y eso ha sido para mí
un elemento, como una dimensión que ha alimentado mucho mi manera de pensar, mi trabajo. Como que creo que a veces antes las travesías eran solamente ir, incluso te diría que las travesías en la primera época, los primeros 20 años, era como ir, la experiencia, volver, y listo, esto pasó, es como lo que pasó, pasó y seguimos, diríamos. Era como una cosa muy, como, Más turística, ¿ah? capaz. Más turística. O sea, No, se parece más a un turismo de o sea, observar, ¿no? claro, era como una experiencia en sí misma, como quien juega un juego, diríamos. ¿Ah? Entra a Claro, jugar fútbol y después sale del fútbol y tiene que cambiarse ropa. Diríamos. Era como que había que jugar en la cancha, pero nada más. claro, Y, claro. y ahora la cosa yo la veo como que he logrado, no he logrado todavía, pero estoy trabajando estas dimensiones como de seguir manteniendo lazos y además ir Ujú. relacionándome con otras comunidades a raíz de mis experiencias justamente con favelas pues, comunidades, en este caso con los Capcas en el extremo sur, como que ahí he ido encontrando también un pensamiento que reúne además esta idea de América, ¿ah? Pero desde la idea de los pueblos originarios, con nuestra contemporaneidad, o sea, cómo preguntarse también esa conexión, diríamos, porque ahí creo que no tampoco se trata de como reivindicar o regenerar, ¿no es cierto?, una dimensión original, precolombina, en un Ujú, contexto contemporáneo, a mí no me corresponde, digamos. ujú. Pero establecer la conexión, establecer los diálogos, a mí me ha tocado, no sé, pues, hacer cosas muy contemporáneas para pueblos originarios, y el pueblo, por el modo, por el proceso como se ha hecho, el pueblo, la comunidad lo ha sentido como mucho más suyo que de repente cosas que son muy, muy como de sentido, podríamos decir, de sentido plástico originario, pero sin embargo sin ninguna conexión humana. Entonces la conexión humana Totalmente. ha sido clave. Mm. La conexión humana, o sea, el lazo se genera por la conexión humana. Y yo puedo, mira, yo tengo este vaso, que seguramente nació en la Bauhaus, no sé cuándo, y sin embargo, pucha, mi vaso regalón, y da lo mismo si es Bauhaus o no es Bauhaus, para mí me da lo mismo, quizás para ¿me entiendes? Como la significación que tienen las experiencias creo que son más relevantes a veces que si es contemporánea, si es moderna o no es moderna, etc. Eso. Eso ha sido por lo menos mis preguntas, ¿ah? Mis preguntas en lo que estoy. Mm. No sé si les parece bien que nos quedemos unos minutos más. Tenemos aquí unas preguntas. Hay una pregunta de Aide que creo que ya se respondió un poco, pero avísanos, Aide, si quieres preguntar algo más sobre los retos actuales por lo que enfrentan ustedes. Creo que esto ya está un poco resuelto. Hay una pregunta aquí de Ikram Ávila específica para Ciudad Abierta, si tienen algún convenio con universidades de México. Eh, a ver, hemos tenido relaciones con gente de la UNAM, pero no hay convenios directos. Hemos ido incluso a hacer exposiciones. Hubo una exposición reciente que lo comentaba de una curadora chilena en la UNAM, pero en otro museo, no me acuerdo en cuál, El Museo del Eco. en el Museo del Eco, acerca de Ciudad Abierta. Eh, pero no estoy seguro, parece que no existe un convenio directo. Tenemos estudiantes que vienen a estudiar de México, de Ciudad de México, vienen a estudiar a la escuela. Tenemos 1 o 2 al año que llegan, pero no sé si es por convenio. ¿Ya? Ahora, la Ciudad Abierta es un espacio, podríamos decir, comunitario, pero también es cultural, y tenemos un pequeño espacio de residencia donde nos permite recibir a 1 o 2 personas por periodos pueden venirse 1 mes, 2 semanas, siempre y cuando esté el espacio disponible, diríamos, porque es como mi casa, diríamos, como la pieza que tengo, diríamos, no es más que eso. Pero no la mía, diríamos que tiene una pequeña cubícula donde recibimos que tiene una cama con una cocina y un baño, y ahí nos peleamos entre todos la posibilidad de ocuparla. Pero, pero tenemos un espacio para recibir gente, ¿no? Y convenios con México no así directamente, no, pero es cosa de hacerlos también. A mí me interesaría mucho, yo creo que la conexión con México la encuentro fundamental, fundamental. A veces, y me pasó con Brasil también, que a veces como que los brasileños no sabían que existía Chile. Eso es como una cosa rara, o que no existía la escuela, no sé, como que los brasileños miran mucho Brasil, diría yo. Y los chilenos miramos mucho Brasil, miramos mucho, nos encanta Brasil, diría, a mí por sobre todo, diría. Eh, pero, pero bueno, son unas relaciones americanas bien extrañas, que uno de repente se va sorprendiendo en el camino que vivimos en América y resulta que tenemos poca relación, diría. Pero bueno, eso
Muy Algo feliz de que, sí, lo arreglaremos. eso hay que darle. Y para eso está este encuentro, yo me imagino también. Exacto, esto ya es una alianza. Si estamos pensando que la conversación es el acto, pues aquí está. Exacto. Aquí hay una pregunta de Sofía Redonda que me parece muy interesante. Nos vamos a pasar unos minutos a pensarla sobre el impacto de su trabajo. Y Sofía pregunta, ¿cómo creen que estos encuentros y creaciones participativas han influido en las comunidades locales? ¿Qué han observado cuando regresan a las comunidades con las que han trabajado? Y si hay algún seguimiento con las comunidades, ¿de qué manera se plantean? Ya, a ver, voy yo primero otra vez, pero mira, yo lo primero que diría es que nosotros más que enfocarnos, digamos, en un cambio que pueda haber en la comunidad como tal, o sea, nosotros nos enfocamos mucho más en los cambios que puede haber en individuos con los que nos encontramos en estos lugares, ¿no? O sea, nosotros no pretendemos tener un impacto significativo en una comunidad cuando en realidad solo dedicamos pues unos meses a investigar y a pasar tiempo ahí. O sea, son tiempos muy cortos para pretender lograr eso. Pero lo que sí puedo decir, ¿no? Y eso es una cosa que debo mencionar, ¿no? O sea, el objetivo de Hawapi es siempre el impacto que el proyecto puede tener sobre los artistas que participan, ¿no? Eso es lo que nosotros buscamos, porque es algo que nosotros, de alguna manera, no totalmente, pero de alguna manera podemos controlar y manejar y entender y estar relacionado a nuestra realidad, cosa que no lo es cuando vamos a estas comunidades y llegamos siempre con esa idea, ¿no? De que nosotros no venimos aquí para ofrecer nada, para cambiar nada, para educar a nadie, o sea, de eso no se trata, ¿no? Pero lo que sí se da, y siempre se da de maneras distintas dependiendo del lugar al que vamos, es que se generan estos lazos muy fuertes con individuos, ¿no? Ya sea el proyecto con ciertos individuos o artistas o personas que están participando en esa edición con alguna persona en el lugar, ¿no? Y muchos de ellos, no todos de ellos, han perdurado en el tiempo, ¿no? O sea, yo personalmente mantengo el contacto con 2 o 3 personas casi en cada uno de los lugares a los que hemos ido. Y ya es una relación de amistad. Hemos compartido esta situación, hemos encontrado algo que nos une como cualquier encuentro que uno puede tener con una persona que genera lazos, ¿no? Y entonces ya la relación se vuelve uno de, sí, pues de amistad y sí, pues tampoco es que hagamos un seguimiento de cómo las cosas van en el lugar al que fuimos, pero sí nos parece importante saber cómo están esas personas, ¿no? Sí, yo diría que es eso, ¿no? Sí, nosotros también. Yo creo creo que, a mi juicio, aunque no puedo hablar por todos los grupos, diríamos, todos los profesores y todos los miembros de Ciudad Abierta, porque cada uno tiene sus propias maneras de enfrentar o de llevar adelante sus viajes, diríamos. Pero en el caso, por lo menos la experiencia que me ha tocado a mí, justamente lo que dice Máximo es clave. O sea, en el fondo es una relación que se va creando con personas. Nosotros tratamos claro, de que esa relación con personas a veces tenga en el fondo participación de comunidades así como más amplias, que no sea solo una persona, sino que, por ejemplo, puede haber alguien que lidere una organización. Entonces a veces pueden haber intereses políticos de esa organización por el liderazgo de esa persona y eso puede generar choques con otra parte de la comunidad. Entonces tratamos, como somos muchos, hay una ventaja bien interesante que pasa cuando viajamos 30, 40 personas. Y como viajo con jóvenes también, chicos de 20, 25 años, bueno, particularmente los jóvenes tienen esa cosa que entran en el territorio de una manera, podríamos decir, apolítica, digamos. Entonces se relacionan con los jóvenes, con los niños, con las mamás, con los papás, con los viejitos. Y uno está aquí tratando de resolver un problema y los chicos ya conocen todo y manejan todo. Entonces a mí me pasa como que esa conexión con la comunidad sea muy fuerte muchas veces porque ya el grupo la va constituyendo en el día a día. Ahora, sí, hay de todo, como yo, son tantas obras de travesía, son más de 300, estamos hablando en 40 años, hay muchos profesores. Antes nuestra escuela era muy jerárquica, los viejos eran los viejos y todos éramos así con los viejos, lo que nos dijeran hacíamos. O sea, hoy día somos mucho más transversales, o sea, somos un grupo más grande.
Entonces, ha habido de todo. Incluso yo me acuerdo cuando yo era estudiante de la escuela y estaba en primer año, fuimos a una travesía que éramos 200 personas en La Serena, en el norte, un poquito a 5 horas de Valparaíso. Y la obra es una obra gigante, así varios pabellones, todo hecho con palos, nomás con palos de pino, así de rollizos, una cosa muy leve, pero era una obra muy grande, al borde del mar, en la costa, y sin embargo al día siguiente, con unos elementos gráficos que eran unas pequeñas esculturas que se colocaban en estos postes, y bueno, una serie de cosas, había mucha energía ¿cómo se llama? Y presupuesto, diríamos, por la cantidad de personas. Y a los 2 días se la robaron entera la obra. Desapareció. Desapareció. Entonces, generalmente nos pasa cuando vamos a lugares más urbanos como ciudades grandes, la relación es mucho más compleja. A mí me tocó organizar una travesía a Sao Paulo para la Bienal de Sao Paulo en el año 2012. Y yo, bueno, no yo, no me quiero ser el único culpable, pero éramos 5 o 6 miembros de Ciudad Abierta. Le dimos a Luis Pereira, y él nos decía, hagan lo que quieran, pero háganlo. Hagan lo que quieran. Bueno, nosotros dijimos, bueno, vamos todos entonces a Sao Paulo. Entonces organizamos una travesía de 400 personas que viajaron a Sao Paulo en grupos en posta, montamos la exposición, pero nosotros decíamos, nosotros no estamos acostumbrados a hacer exposiciones, no nos gusta porque es como un espacio muerto, que entonces le propusimos que estos 400 personas iban en posta. Entonces la exposición durante los 2 o 3 meses que existió la Bienal, era que cada grupo llegaba y se ponía a construir algo para la exposición y se iba montando. Y entre medio nos fuimos a trabajar en una favela, que es la favela más grande de Sao Paulo, que es la favela de Heliópolis, y a construir una pequeña plaza en la favela. Entonces era una locura, una locura, una locura. Es una de las experiencias más dramáticas que he tenido, pero también potentísima, bella. Pero claro, yo me imagino que esa obra desapareció al día siguiente, digamos. Entonces, bueno, pero ahora, por ejemplo, con los cahuéscar, con la comunidad cahuéscar de Puerto Odén, que viven en Magallanes, hemos ido trabajando, como decía antes, con un proceso de seguimiento. ¿Por qué? Porque seguimos trabajando con ellos, colaborando. El año pasado íbamos a ir de travesía allá con ellos, íbamos a alojar ahí, íbamos a construir ahí, y esa obra se va complementando con otras que estamos haciendo. Entonces, ahí yo podría responder que sí, estamos haciendo un seguimiento, una colaboración continua, etcétera, etcétera. Eso. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta de Julia Alba, me parece que se refiere a algo que tú dijiste, Andrés. ¿Cómo defines juego? Bueno, hay una afirmación de un poeta de la escuela que dice la siguiente, dice, la fiesta es juego, supremo rigor de mi libertad. Es en el fondo la definición de juego, que es aquel estado supremo de la vida, pero que me otorga la mayor libertad. ¿Cierto? Supremo rigor, es como usted, yo no sé si alguno es futbolista aquí, yo no lo soy por si acaso, o es deportista, así de elite, no sé, pero un deportista sabe lo que significa para ser deportista, en el fondo, el rigor que hay que tener, ¿no es cierto? El rigor que hay que tener. Entonces el juego dice, es ese supremo rigor, pero de mi libertad. Es como, por ejemplo, cuando un futbolista mete un gol, ¿qué es lo que pasa ahí? Y hay otro poeta de la escuela que dice, que es Carlos Cobarro, y dice, el juego es la puerta del amor donde la presencia del otro es ineludible y por tanto absoluta. Es como, en el fondo dice que el juego es ese momento supremo donde metes el gol, o donde ganaste el partido, y que se produce como ese estado de amor, diríamos, donde todos se aman y se besan y se abrazan y se tiran al suelo, etc. Entonces, bueno, la condición de juego, hay un autor antiguo de los años 60 que se llama Johann Huizinga o Huizinga, que tiene un librito muy bonito que se llama Homo Ludens, y que habla justamente de la condición de juego en los seres vivos. Y fundamentalmente dice que todo ser vivo juega, está como en la condición de la vida, ¿no es cierto?, el jugar. Lo que nos distingue a los seres humanos es que del juego podemos incorporar reglas, diríamos. Y esas reglas estarían determinadas por este autor, dice, por ejemplo, habla de la tensión, del roce, de la fruición, que es el goce, del campo delimitado. Todo juego tiene campo, aunque sea visible o no visible, pero existe.
Bueno, hay una serie de aspectos muy... Ese libro para mí es mi Biblia, es como la Biblia que tengo acerca del juego, lo encuentro bellísimo, pero que además lo quiero decir, lo quiero contar porque en la escuela una de las cosas que más se aprende es como inherente, es como natural a la vida de la escuela, es justamente crear juegos de todo tipo, torneos, celebraciones, exposiciones, o sea, que son al final dimensiones que están como bajo esa raíz, diríamos, de jugar. Hay otro autor maravilloso que me encanta, que no sé si lo conoces, que se llama Andrés Stern, que es hijo de Arnaud Stern, que es un artista francés, no, él es alemán, inglés, francés, una cosa, pero su hijo francés, Andrés Stern, y él habla que realmente que solo aprendemos lo que nos conmueve, ¿no es cierto? Solo aprendemos realmente lo que nos conmueve, aquello que nos mueve el corazón. Y que en el juego, ¿no es cierto?, que un niño cuando juega se toma absolutamente en serio su juego. Él no cree que está jugando, él cree que se está jugando la vida, o sea, se está jugando la vida. Entonces él propone que en esas instancias de juego nosotros siempre tenemos que cuidarlas y dejarlas ser siempre. No, y que la paradoja de la vida del ser humano es sustentada sobre la idea de este ser humano ideal, al cual un ser humano alcanza cuando ya cumple cierta edad, y que por lo tanto todo lo anterior que hace como que no vale, que todo lo que hacemos antes como niños es para ser adultos, diríamos. Pero cuando llegamos a adultos hemos perdido justamente lo esencial del ser humano, que es, en el fondo, las conmociones o las emociones que nacen justamente en ese estado de juego. Eso. Pues yo creo que con esa nos vamos, con esa imagen tan linda de pensar solo conmovidos con lo que hemos aprendido hoy. Les quiero agradecer muchísimo y quiero invitar a todos a que abran sus cámaras y se sienten cómodos de mostrar su rostro. Y muchísimas gracias, Andrés, muchísimas gracias, Maxine, muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Es una maravilla. Y algo muy rico, y de verdad creo que al menos yo, algo muy inspirada. Bueno, cuando quieran, invitados también muchas gracias, a conversar, y gracias a ustedes por esta invitación, bellísima, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes también. La conversación estará disponible en nuestras redes sociales a partir de mañana. Así que, pues, quédense atentos y estaré en el micrositio donde podrán también ver la primera conversación que sostuvimos la semana pasada, el 27 de agosto. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao, Martín. Un gusto conocerte. Sí, igualmente. Ya nos volveremos a contactar, de todas maneras. De todas maneras. Igual, listo. Leticia, Abril. De todas maneras. Gracias. Adiós. Chao. Chao. Chao.